Una niña acostumbrada a recolectar basura entró en un edificio abandonado en busca de algo para comer. Allí encontró a un hombre herido y encadenado que le suplicó que huyera. Pero en lugar de hacerlo, compartió su única agua con él y decidió salvarlo. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El amanecer en Ciudad Juárez dibujaba sombras alargadas sobre las calles polvorientas del barrio Las Piedras. Lupita Ramírez, una niña de apenas 12 años, caminaba con pasos ligeros entre los callejones, su pequeña figura recortada contra la luz anaranjada del sol naciente. Su rostro moreno, marcado por una madurez impropia para su edad, mostraba la determinación de quien ha aprendido a sobrevivir por instinto. Con una mochila desgastada a la espalda y un saco de lona colgando de su hombro derecho, se dirigía hacia la antigua fábrica textil abandonada que se alzaba como un gigante gris en las afueras del barrio. Para Lupita, cada amanecer significaba la oportunidad de encontrar algo valioso entre lo que otros consideraban basura, metales, vidrios, plásticos, cualquier cosa que pudiera vender a don Tomás, el dueño del depósito de chatarra, representaba la diferencia entre comer o no. Ese día, había perfeccionado el arte de distinguir lo útil de lo inservible con solo una mirada, una habilidad que le había permitido sobrevivir desde que su madre, Rosalba, desapareció 3 años atrás, prometiendo volver con comida. «Vuelvo pronto. Mi cielo», le había dicho Rosalba aquella tarde de abril, besándole la frente con labios temblorosos. «Espérame aquí». Pero las horas se convirtieron en días, y los días en años. Lupita nunca supo si su madre había elegido abandonarla o si algo terrible le había sucedido. Lo único que entendió fue que estaba sola en un mundo donde los adultos la miraban con una mezcla de lástima y desdén, como si fuera una mancha, en el paisaje urbano que preferían ignorar. La antigua fábrica Textiles del Norte había cerrado sus puertas hace más de una década, cuando las grandes corporaciones trasladaron su producción a otras regiones. Ahora era un esqueleto de 1900 en concreto y metal, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observando el desierto. Lupita conocía cada rincón del edificio. Era su territorio, uno de los pocos lugares donde podía encontrar materiales valiosos sin competir con otros pepenadores. Entró por un hueco en la alambrada oxidada, sus pequeñas manos callosas apartando el metal sin inmutarse por los bordes afilados. El interior de la fábrica era un laberinto de máquinas oxidadas, telas podridas y estructuras metálicas que gemían con el viento. La luz entraba a raudales por los agujeros del techo, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo de concreto cuarteado. Lupita avanzaba con cautela, sus ojos recorriendo cada rincón en busca de cables de cobre, piezas metálicas o cualquier cosa que pudiera tener valor. Ese día, sin embargo, algo era diferente. Un silencio extraño, más profundo que el habitual, envolvía el lugar, y entonces lo escuchó. Un gemido ahogado, casi imperceptible, que provenía del sótano donde antiguamente se almacenaban los tintes. Su primer instinto fue huir. La experiencia le había enseñado que los problemas ajenos solo traían más problemas. Pero la curiosidad, esa misma que la había mantenido viva encontrando tesoros donde otros veían basura, la empujó hacia las escaleras de concreto que descendían hacia la oscuridad. El sótano olía a humedad y a algo más que no supo identificar. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, distinguió una figura humana sentada contra una columna de hierro. Era un hombre, atado con gruesas cadenas que se clavaban en sus muñecas enrojecidas. Su camisa, alguna vez blanca y elegante, estaba rasgada y manchada de tierra y sangre seca. El rostro pálido y sudoroso delataba la fiebre que lo consumía. A pesar de su estado lamentable, Lupita reconoció inmediatamente que no se trataba de un vagabundo o un trabajador común. El reloj que llevaba en la muñeca, aunque arañado, brillaba con el inconfundible resplandor del oro y los diamantes. Sus zapatos, aún bajo la capa de polvo, eran de cuero fino. Este hombre pertenecía a otro mundo,
uno que ella solo había visto a través de las vitrinas de las tiendas del centro. Con un movimiento cauteloso, se acercó un poco más. Fue entonces cuando el hombre abrió los ojos, unos ojos negros y profundos que, a pesar del dolor que reflejaban, la miraron sin la repulsión o el desprecio a los que estaba acostumbrada. «Vete, niña», murmuró con voz ronca, cada palabra, un esfuerzo visible. «Es peligroso que estés aquí». Lupita permaneció inmóvil estudiándolo. Por primera vez, veía a un adulto que no la miraba como a una plaga, sino con genuina preocupación. No por él mismo, sino por ella. Algo en su interior se removió. Una emoción desconocida que la mantuvo clavada en el sitio cuando todas sus alarmas le gritaban que corriera. «¿Quién le hizo esto?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El hombre intentó incorporarse, pero el movimiento le arrancó un gemido de dolor. «Personas que quieren lo que es mío», respondió con dificultad. «Me llamo Eduardo Velázquez. Era dueño de varias propiedades en el centro. Me tienen aquí hasta que firme unos documentos». Lupita asintió, comprendiendo más de lo que un niño debería entender sobre la crueldad humana. Miró hacia las escaleras, considerando la opción de marcharse y olvidar lo que había visto. Pero el temblor en el cuerpo del hombre, la forma en que sus párpados luchaban por mantenerse abiertos, le dijo que no sobreviviría mucho más sin ayuda. Con movimientos rápidos, sacó de su mochila una botella de plástico con agua tibia y la acercó a los labios agrietados de Eduardo. Él bebió con desesperación, como si cada gota fuera un milagro. «Gracias», murmuró cuando terminó, el agua resbalando por su barbilla sin afeitar. «Ahora vete, por favor, volverán pronto». Pero Lupita ya había tomado una decisión. Con determinación, extrajo de su mochila una navaja oxidada, la misma que utilizaba para cortar los cables de cobre de los electrodomésticos abandonados. Comenzó a trabajar en las cerraduras de las cadenas, sus pequeñas manos moviéndose con la destreza que da la supervivencia diaria. Las cadenas eran gruesas, diseñadas para resistir cualquier intento de fuga. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que lograra liberar los brazos de Eduardo, que cayeron inertes a sus costados. Las muñecas, en carne viva por el roce constante del metal, sangraban levemente. «No puedo caminar solo», confesó Eduardo, la vergüenza tiñendo su voz. «Estuve aquí casi una semana sin apenas comida ni agua». Lupita, sin decir palabra, se colocó bajo su brazo y, con una fuerza que desmentía su frágil apariencia, lo ayudó a incorporarse. El contraste era sorprendente. Un hombre adulto, alto y corpulento, apoyándose en una niña pequeña y delgada que, sin embargo, irradiaba una fortaleza interior capaz de sostener el peso del mundo. Salir del sótano fue una odisea. Cada escalón representaba una batalla contra la gravedad y el agotamiento. Eduardo tropezaba, su respiración entrecortada revelando el esfuerzo sobrehumano que realizaba para mantenerse consciente. Lupita no lo soltaba, sus dedos firmemente aferrados a la camisa del hombre, guiándolo con la misma determinación con la que enfrentaba cada día de su difícil existencia. Cuando finalmente llegaron al exterior, la luz del sol, ahora en su cenit, los cegó momentáneamente. Eduardo tuvo que apoyarse contra la pared, el sudor perlando su frente pálida. «¿Dónde vamos?», preguntó, consciente de que no podría llegar muy lejos en su estado. «A mi casa», respondió Lupita con sencillez, como si fuera lo más natural del mundo llevar a un desconocido a su refugio. La casa de Lupita resultó ser un antiguo vagón de tren abandonado en un terreno baldío cerca de las vías del ferrocarril que atravesaban la ciudad. El vagón, oxidado por fuera pero sorprendentemente acogedor por dentro, estaba decorado con sencillez y un orden meticuloso que hablaba de alguien que valoraba lo poco que poseía. El suelo estaba cubierto con cartones aplanados que formaban una especie de alfombra. En un rincón, una colchoneta delgada con una manta doblada servía de cama. Cajas de cartón apiladas formaban estanterías donde Lupita guardaba sus escasas pertenencias. Algunas prendas de ropa cuidadosamente dobladas, un par de libros rescatados de la basura,
una muñeca sin un brazo. En latas de aluminio crecían pequeñas plantas, cuidadas con esmero. Las paredes interiores del vagón estaban decoradas con dibujos hechos a mano y recortes de revistas que mostraban paisajes y casas hermosas. «Bienvenido», dijo Lupita, ayudando a Eduardo a sentarse en la colchoneta. «No tengo mucho, pero estás a salvo aquí». Eduardo observó el lugar con una mezcla de asombro y tristeza. La pobreza era evidente, pero también lo era el amor y el cuidado con que aquella niña había convertido un vagón abandonado en un hogar más cálido y real que muchas de las mansiones vacías que él conocía. «Es perfecto», respondió con sinceridad, la emoción anudando su garganta. Lupita rebuscó en una caja y sacó un trozo de pan duro, único alimento que tenía para ofrecer. Lo partió por la mitad y le dio la porción más grande a Eduardo, quien la aceptó con gratitud infinita. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mientras Eduardo se sumía en un sueño intranquilo, la fiebre haciendo estragos en su cuerpo debilitado, Lupita se sentó en la puerta del vagón con el celular viejo y agrietado que había encontrado meses atrás en un basurero. La pantalla estaba rota en una esquina, pero funcionaba lo suficiente como para intentar hacer una llamada si conseguía señal. Sabía que en lo alto de la colina que se elevaba tras el terreno baldío, a veces aparecían 2 barras de cobertura. Tendría que llevar a Eduardo hasta allí cuando estuviera lo bastante fuerte para caminar. Por ahora, solo podía esperar y vigilar, rezando, para que los hombres que lo habían secuestrado no los encontraran. Mientras observaba el horizonte, donde los edificios modernos del centro de Ciudad Juárez contrastaban con las humildes construcciones de las piedras, Lupita se preguntó por qué había decidido ayudar a aquel desconocido. Quizás porque por primera vez alguien la había mirado con algo distinto al desprecio, o tal vez porque, en el fondo de su corazón maltrecho por el abandono, aún quedaba un resquicio de esperanza. La esperanza de que no todos los adultos fueran mentirosos, de que existiera alguien en quien pudiera confiar. Lo que no sabía es que su decisión de ese día cambiaría no solo su destino, sino también el de Eduardo Velázquez, un hombre que había perdido mucho más que su libertad en aquella fábrica abandonada. Los rayos del sol se filtraban por las rendijas del vagón, dibujando líneas doradas sobre el rostro sudoroso de Eduardo. Había pasado la noche sumido en un sueño agitado, murmurando palabras incomprensibles mientras la fiebre lo consumía. Lupita apenas había dormido, vigilando cada cambio en su respiración, humedeciendo sus labios resecos con un trapo mojado en agua que había recogido de una toma pública cercana. Cuando Eduardo abrió los ojos, lo primero que vio fue a la niña sentada a su lado, observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sus pequeñas manos sostenían un recipiente con agua. «Buenos días», dijo Lupita con timidez. «¿Se siente mejor?» Eduardo intentó incorporarse, pero una punzada de dolor en sus costillas lo obligó a recostarse nuevamente. Las heridas, en sus muñecas, aunque limpias gracias a los cuidados de Lupita, seguían pulsando dolorosamente. «Un poco mejor», respondió, su voz más clara que el día anterior. «Gracias por cuidarme, pequeña. Te debo la vida». Lupita desvió la mirada, incómoda ante el agradecimiento. No estaba acostumbrada a las palabras amables. En su mundo, los gestos de bondad siempre venían acompañados de un precio, de una expectativa, de retribución que invariablemente terminaba en decepción. «Tengo que ir a trabajar», anunció cambiando de tema. «Don Tomás me espera con lo que recolecté ayer. Si no aparezco, buscará a otra persona». Eduardo asintió comprendiendo la precaria situación de la niña. A pesar de su estado, su mente de empresario ya calculaba cuánto podría ganar una niña recolectando chatarra. No debía ser mucho, más que unas monedas apenas suficiente para sobrevivir día a día. «¿Puedo preguntarte tu nombre?», inquirió con suavidad. «Lupita», respondió ella, ajustándose la mochila desgastada al hombro. «Guadalupe Ramírez, pero todos me dicen Lupita. Yo soy Eduardo Velázquez», se presentó formalmente, extendiendo una mano temblorosa que ella estrechó con cautela.
dueño de Construcciones Velázquez. El nombre no significaba nada para Lupita, pero asintió por cortesía. «Hay un poco de pan y agua junto a usted», indicó señalando una caja que hacía las veces de mesa. «Volveré antes del anochecer, no salga, por favor. Podrían estar buscándolo». Antes de que Eduardo pudiera responder, Lupita ya se había deslizado por la puerta del vagón, ágil como un gato callejero. La observó alejarse, su pequeña figura perdiéndose entre los matorrales que rodeaban el terreno baldío. Una mezcla de admiración y tristeza lo invadió. ¿Cuánto tiempo llevaba esa niña sobreviviendo sola? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Quién cuidaba de ella cuando enfermaba o tenía miedo? Recostado en la colchoneta, Eduardo examinó con más detalle el refugio de Lupita. Cada rincón hablaba de una persona que, a pesar de no tener nada, había construido un hogar con dignidad. Los dibujos en las paredes mostraban casas con jardines, familias sonrientes, paisajes coloridos, sueños plasmados en papel por manos infantiles que anhelaban lo que nunca habían tenido. En un pequeño altar improvisado sobre una caja descansaba la fotografía desgastada de una mujer joven sosteniendo a una bebé. Eduardo supuso que se trataba de la madre de Lupita. Junto a la foto, una vela consumida a la mitad y unas flores silvestres marchitas completaban el homenaje. Las horas pasaron lentas. Eduardo, acostumbrado a la actividad constante, a las reuniones y decisiones que marcaban el ritmo de sus días, se encontró sumido en un silencio extraño, solo interrumpido por los sonidos distantes de la ciudad y el ocasional paso de un tren. Su mente, sin embargo, trabajaba frenéticamente. Recordaba fragmentos de su secuestro, el estacionamiento subterráneo de su edificio, los hombres enmascarados, el golpe en la cabeza. Luego, la fábrica abandonada, las exigencias para que firmara la cesión de sus terrenos en Lomas del Sol, la zona más prometedora para el desarrollo inmobiliario en Ciudad Juárez. Se trataba de un proyecto de millones de dólares, un complejo residencial y comercial que transformaría el perfil de la ciudad. Detrás de todo estaba Octavio Mendoza, su antiguo socio y ahora competidor más feroz. Eduardo había conseguido la licitación de los terrenos gracias a sus contactos en el gobierno municipal, dejando a Mendoza fuera del negocio más lucrativo de la década. La venganza había sido rápida y brutal. El sonido de pisadas interrumpió sus pensamientos. Con un sobresalto, Eduardo se incorporó ignorando el dolor. ¿Habrían encontrado su escondite? ¿Estarían los hombres de Mendoza acercándose para terminar lo que habían comenzado? La puerta del vagón se abrió, lentamente, y Eduardo contuvo la respiración. Pero era Lupita quien entraba, cargando una bolsa de plástico que desprendía un aroma a comida caliente. «Traje tacos», anunció con una pequeña sonrisa, la primera que Eduardo le veía. «Don Tomás me pagó bien hoy. Encontré cables, de cobre en la fábrica». El alivio invadió a Eduardo, seguido de una punzada de culpa. Esos cables probablemente los había arrancado de la misma fábrica donde él había estado cautivo, arriesgándose nuevamente por él sin saberlo. Comieron los tacos en un silencio cómodo, Eduardo saboreando cada bocado como si fuera un manjar. La comida más simple adquiría un sabor extraordinario después de días de inanición. Lupita lo observaba de reojo, complacida de verlo comer con apetito. «¿Dónde está tu familia, Lupita?», preguntó finalmente Eduardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La niña se tensó visiblemente, sus ojos oscureciéndose. «Mi mamá se fue hace 3 años», respondió después de un momento, su voz desprovista de emoción. Dijo que volvería pronto. Nunca lo hizo. «¿Y tu padre?» «Nunca lo conocí». Lupita se encogió de hombros, como si la ausencia de un padre fuera un detalle sin importancia. «Mamá decía que era un hombre importante que no podía reconocerme». Eduardo asintió, comprendiendo más de lo que Lupita imaginaba. En los círculos sociales a los que pertenecía, no era inusual que hombres casados mantuvieran relaciones secretas con mujeres de clases sociales inferiores, abandonándolas cuando quedaban embarazadas. «¿Nadie te buscó cuando tu madre desapareció? ¿Servicios sociales? ¿La policía?».
Lupita soltó una risa amarga, impropia de una niña de su edad. «Nadie busca a los hijos de las mujeres como mi madre», respondió con una sabiduría dolorosa. «Y yo no quería terminar en un orfanato. He oído historias». Eduardo no insistió. Comprendía el miedo a las instituciones, especialmente en una ciudad donde la corrupción y la indiferencia burocrática habían dejado cicatrices profundas en la población más vulnerable. A medida que la tarde avanzaba, la fiebre de Eduardo comenzó a subir nuevamente. Lupita, preocupada, le dio una aspirina que guardaba para emergencias y continuó aplicando compresas frías en su frente. Sus manos pequeñas y ásperas por el trabajo duro se movían con la gentileza de una enfermera experimentada. «Necesito hacer una llamada», murmuró Eduardo, el sudor perlando su frente. «Mi asistente Sofía debe estar buscándome. Si pudiera contactarla». Lupita sacó su teléfono viejo del bolsillo de su pantalón desgastado. «A veces hay señal en lo alto de la colina», explicó. «Pero tendríamos que caminar hasta allí. No creo que pueda hacerlo ahora». Eduardo intentó levantarse, decidido a intentarlo, pero un mareo lo obligó a recostarse nuevamente. Frustrado, golpeó suavemente el colchón con el puño. «Mañana», prometió Lupita. «Si se siente mejor, lo llevaré mañana». La noche cayó sobre Ciudad Juárez, trayendo consigo una relativa frescura que alivió la fiebre de Eduardo. Bajo la luz tenue de una lámpara de aceite improvisada, Lupita sacó un libro desgastado de una de sus cajas estantería. «¿Le gusta leer?», preguntó, mostrándole un ejemplar maltratado de Don Quijote de la Mancha, edición escolar. Eduardo sonrió sorprendido. «Es uno de mis libros favoritos», respondió con sinceridad. «¿Tú lo has leído?». Lupita negó con la cabeza. «Apenas voy en el capítulo 3, confesó. Es difícil, pero la maestra Carmela me lo regaló antes de que cerraran la escuela. Dijo que era importante conocer a los clásicos». «¿Ya no vas a la escuela?», preguntó Eduardo, aunque la respuesta era obvia. «No desde que mamá desapareció». Lupita bajó la mirada. «Tenía que trabajar para comer. Además, en la escuela hacen preguntas sobre los padres». Eduardo sintió una opresión en el pecho que nada tenía que ver con sus heridas físicas. Una niña brillante como Lupita, privada de educación, condenada a una vida de supervivencia día a día, representaba todo lo que estaba mal en un sistema que él, como empresario exitoso, había contribuido a mantener con su indiferencia. «Si quieres, puedo leerte un poco», ofreció extendiendo la mano hacia el libro. Lupita lo miró con sorpresa, pero le entregó el volumen con cuidado reverencial. Eduardo comenzó a leer con voz suave, interpretando a los personajes con diferentes entonaciones que arrancaron sonrisas tímidas a la niña. Por un momento, el vagón abandonado se transformó en un espacio mágico donde un caballero flaco y su escudero regordete cabalgaban por los campos de la Mancha, enfrentándose a gigantes que eran molinos de viento. Fue durante esa lectura cuando Eduardo notó algo en los ojos de Lupita. Un brillo, de asombro, de inocencia infantil que la dura vida no había logrado extinguir por completo. Detrás de la fachada de dureza y autosuficiencia, seguía habiendo una niña que soñaba con mundos mejores. A la mañana siguiente, Eduardo despertó sintiéndose considerablemente mejor. La fiebre había remitido y aunque las heridas seguían doliendo, ya podía moverse con más facilidad. Lupita ya estaba despierta, organizando su equipo para la jornada de recolección. «Hoy iremos a la colina», anunció Eduardo con determinación. «Necesito hacer esa llamada». Lupita lo miró evaluativamente, como un médico que examina a su paciente. «¿Está seguro? Es una subida empinada». «Estoy seguro», respondió él, incorporándose lentamente. «Cada minuto que pasa, los hombres que me secuestraron están más cerca de encontrarme. Y también de encontrarte a ti». Esta última observación pareció convencer a Lupita. Con un asentimiento, le tendió un palo largo que servía como bastón improvisado. «Iremos despacio», indicó con seriedad, «y descansaremos si lo necesita». Camino hacia la colina fue una prueba de resistencia para Eduardo. Cada paso
enviaba punzadas de dolor a través de su cuerpo maltratado. El sol de media mañana caía implacable sobre ellos y el terreno irregular dificultaba el avance. Lupita caminaba a su lado, atenta a cada tambaleo, lista para sostenerlos si flaqueaba. A mitad de camino, Eduardo tuvo que detenerse, su respiración entrecortada revelando el esfuerzo sobrehumano que realizaba. «Solo un momento», pidió, apoyándose en el bastón. Lupita asintió, su rostro preocupado contradecía la calma de sus palabras. «Lo está haciendo muy bien. Ya falta poco». Eduardo la miró con gratitud. Esta niña, que apenas le llegaba a la cintura, mostraba una fortaleza que muchos adultos envidiarían. Su determinación le daba fuerzas para continuar. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a la cima de la colina. Desde allí, la vista de Ciudad Juárez se extendía en todas direcciones. Los rascacielos del centro financiero, las zonas residenciales de clase alta, los barrios populares con sus casas de colores vivos, y más allá, la frontera con Estados Unidos marcada por el muro que separaba dos realidades. Lupita sacó su teléfono y comprobó la señal. 2 barras temblorosas aparecieron en la pantalla. «Tiene que ser rápido», advirtió entregándole el aparato. «La batería está baja y la señal va y viene». Con dedos temblorosos, Eduardo marcó el número de Sofía, su asistente personal. Tras varios tonos que le parecieron eternos, escuchó su voz preocupada. «¿Diga?» «Sofía, soy yo, Eduardo», habló rápidamente, consciente de que la llamada podría cortarse en cualquier momento. «Estoy vivo. Me secuestraron en la fábrica, abandonada de textiles del norte, pero logré escapar. Necesito ayuda». «Dios mío, Eduardo», la voz de Sofía se quebró. «Llevamos días buscándote. La policía pensaba que habías... ¿Dónde estás ahora?» Eduardo miró a Lupita, quien observaba el horizonte con expresión vigilante. La confianza que ella había depositado en él merecía ser correspondida. «Estoy a salvo, pero necesito atención médica. Estoy cerca de las vías del tren en Las Piedras. Hay un vagón abandonado en un terreno baldío. Estoy con una niña, se llama Lupita. Ella me salvó». La llamada comenzó a entrecortarse, la señal debilitándose. «Enviaré inmediatamente». La voz de Sofía se perdía entre interferencias. «Ten cuidado. Mendoza está buscándote». Y entonces la llamada se cortó. Eduardo intentó volver a marcar, pero la batería del teléfono finalmente se agotó. «Se acabó la batería», anunció Lupita, guardando el aparato en su bolsillo. «¿Pudo hablar con su amiga?» «Sí», respondió Eduardo, una mezcla de alivio y ansiedad en su voz. «Vendrán a buscarnos pronto. Debemos volver al vagón y esperar». Mientras iniciaban el descenso, mucho más lento que la subida debido al agotamiento de Eduardo, un presentimiento inquietante se instaló en su pecho. Sofía había mencionado a Mendoza. Si su antiguo socio seguía buscándolo con tanta determinación, no se detendría hasta encontrarlo, y cuando lo hiciera, nadie estaría a salvo, ni siquiera la valiente niña que le había devuelto la vida. El sol comenzaba a descender cuando avistaron el vagón a lo lejos. Eduardo sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Un auto negro estaba estacionado cerca, y 2 hombres de complexión robusta registraban el interior del refugio de Lupita. «No», susurró la niña, su rostro palideciendo. «Están destruyendo mi casa». Eduardo sujetó a Lupita por el hombro, con firmeza, obligándola a agacharse tras unos arbustos secos. Desde su escondite, observaron impotentes cómo los hombres arrojaban fuera del vagón las escasas pertenencias de la niña. Las cajas, cuidadosamente organizadas, volaban por los aires, la ropa se esparcía por el suelo polvoriento, los libros eran pisoteados sin consideración alguna. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, arrancó los dibujos de las paredes y los rompió en pedazos. «Son ellos», murmuró Eduardo, reconociendo a los secuestradores. «Los hombres de Mendoza». Lupita temblaba, pero no de miedo.
Su pequeño cuerpo vibraba de rabia contenida al ver cómo destruían el único lugar que había podido llamar hogar. Las plantas que había cultivado con tanto esmero yacían ahora con sus macetas rotas, la tierra desparramada. La fotografía de su madre fue arrojada al suelo y el marco se hizo añicos. «Mis cosas», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Todo lo que tenía». Eduardo sintió una opresión en el pecho que nada tenía que ver con sus heridas. El dolor en los ojos de Lupita era más desgarrador que cualquier golpe físico que hubiera recibido. «Lo siento tanto», dijo, apretando suavemente su hombro. «Esto es mi culpa». Lupita negó con la cabeza, sus ojos fijos en la escena de 1907. «La destrucción. No es su culpa», respondió con una madurez sorprendente. «Es culpa de esos hombres malos. Usted no me pidió que los salvara». Los hombres continuaron su búsqueda metódica, revisando cada rincón del vagón y sus alrededores. Uno de ellos, el que parecía estar al mando, hablaba por teléfono mientras supervisaba el registro. «No está aquí, señor Mendoza», dijo con tono frustrado, «pero alguien lo ha estado ayudando. Hay medicinas, comida». Hizo una pausa, escuchando. «Sí, señor. Seguiremos buscando en el área». No puede haber ido lejos en su estado. Eduardo y Lupita permanecieron inmóviles conteniendo la respiración. Si los descubrían ahora, no tendrían oportunidad de escapar. Eduardo, en su estado debilitado, apenas podía mantenerse en pie, y Lupita, a pesar de su valentía, no era rival para aquellos hombres. Tras lo que pareció una eternidad, los secuestradores subieron a su vehículo y se alejaron, dejando tras de sí un paisaje de devastación. Solo cuando el auto desapareció en la distancia, Lupita salió corriendo hacia lo que quedaba de su hogar. La escena era desoladora. El interior del vagón, antes tan cuidadosamente organizado, era ahora un caos de objetos rotos y recuerdos destruidos. Lupita se arrodilló junto a la fotografía de su madre, recogiendo cuidadosamente los fragmentos del marco roto. Sus manos pequeñas temblaban mientras intentaba unir los pedazos, como si, al hacerlo, pudiera restaurar también la vida que le habían arrebatado. Eduardo se acercó cojeando, cada paso un recordatorio de su propia fragilidad. Se arrodilló junto a Lupita, ignorando el dolor que el movimiento le causaba. «Cuando esto termine», prometió, su voz cargada de determinación, «te compraré un marco nuevo, el más bonito que encuentre». Lupita lo miró, sus ojos brillantes, por las lágrimas contenidas, pero no dijo nada. Las promesas de los adultos, había aprendido, eran como dibujos en la arena, desaparecían con la primera ola. «Tenemos que irnos», dijo finalmente, guardando la foto en el bolsillo de su pantalón. «Volverán, y traerán más hombres». Con una eficiencia nacida de la necesidad, Lupita recogió lo poco que quedaba utilizable: una muda de ropa, su navaja, la botella de agua y algunos alimentos que habían sobrevivido a la destrucción. Lo metió todo en su mochila desgastada y se la echó al hombro. «¿A dónde iremos?», preguntó Eduardo, consciente de que su estado lo convertía más en una carga que en una ayuda. Lupita pareció reflexionar por un momento, su mirada recorriendo el horizonte como buscando una respuesta en la distancia. «Conozco un lugar», dijo finalmente. «La casa abandonada del viejo Pedro, cerca del arroyo seco. Nadie va allí porque dicen que está embrujada». Eduardo asintió, confiando en el conocimiento de Lupita sobre los refugios invisibles de la ciudad. Se apoyó en el bastón improvisado y juntos emprendieron el camino, alejándose del vagón que había sido hogar y santuario. La casa del viejo Pedro resultó ser una construcción de adobe parcialmente derruida, escondida entre mezquites y aizaches a orillas de un arroyo que solo llevaba agua durante la temporada de lluvias. Las paredes desmoronadas y el techo parcialmente hundido le daban un aspecto fantasmal que justificaba su reputación de lugar embrujado. Sin embargo, una habitación trasera permanecía en pie, con el techo intacto y una pequeña ventana que permitía vigilar los alrededores sin ser vistos. Lupita despejó un rincón, barriéndolo con una rama de mezquite,
y extendió la manta que había rescatado para que Eduardo pudiera recostarse. «Estaremos seguros aquí hasta que llegue su amiga», afirmó con una confianza que no sentía del todo. Eduardo se dejó caer en la improvisada cama, el esfuerzo del día pasando factura a su maltratado cuerpo. La fiebre amenazaba con volver y el dolor en sus costillas se había intensificado con la caminata. «Lupita», llamó cuando la niña se disponía a salir para explorar los alrededores. «Gracias por todo». Ella se detuvo, en el umbral, su pequeña figura recortada contra la luz del atardecer. «Descanse», respondió simplemente. «Iré a buscar agua». Mientras Lupita se alejaba, Eduardo cerró los ojos vencido por el agotamiento. En sus sueños inquietos se mezclaban imágenes de su vida anterior, las oficinas lujosas, las reuniones con inversionistas, las propiedades que tanto orgullo le habían dado, con la realidad presente, un hombre herido dependiente de una niña que no tenía nada, pero que le había dado todo. Cuando despertó, la noche había caído. Lupita había encendido una pequeña fogata en 1901, el centro de la habitación, cuya luz bailarina proyectaba sombras alargadas en las paredes descascaradas. La niña estaba sentada junto al fuego, cociendo algo con concentración. «¿Qué haces?», preguntó Eduardo, incorporándose ligeramente. Lupita levantó la mirada, sorprendida de verlo despierto. «Arreglo su camisa», respondió mostrándole la prenda que había lavado en el arroyo y ahora remendaba con hilo y aguja que guardaba en su mochila. «Está muy rota, pero servirá hasta que consiga ropa nueva». Eduardo observó las manos pequeñas y hábiles, moviéndose con precisión, cosiendo los jirones de la camisa, que había costado más de lo que Lupita ganaba en meses. La incongruencia de la situación lo golpeó con fuerza. Él, que nunca había tenido que preocuparse por el valor de las cosas, dependía ahora de los conocimientos de supervivencia de una niña que valoraba cada hilo, cada botón, cada trozo de tela. «Mi madre me enseñó a coser», comentó Lupita como si leyera sus pensamientos. «Decía que una mujer debe saber arreglar lo que se rompe, porque nadie más lo hará por ella». La revelación sobre la madre de Lupita, esa mujer misteriosa que la había abandonado, pero que antes le había enseñado habilidades para sobrevivir, despertó la curiosidad de Eduardo. ¿Cómo era ella? «Tu madre». La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Lupita continuó cosiendo, como si no hubiera escuchado. Cuando Eduardo pensaba que no respondería, la niña habló con voz suave. «Era bonita. Tenía el pelo negro y largo, como el mío, pero se lo pintaba de rubio porque decía que así conseguía mejores trabajos». Hizo una pausa, enhebrando la aguja nuevamente. «Cantaba mientras cocinaba. No teníamos mucho, pero siempre había música en nuestra casa». Eduardo escuchaba en silencio, consciente del privilegio que significaba que Lupita compartiera estos recuerdos. «Trabajaba limpiando casas en Campestre, el barrio de los ricos», continuó la niña. «A veces me llevaba con ella cuando no había escuela. Las señoras no querían que yo tocara nada, como si mis manos pudieran ensuciar sus cosas brillantes». La amargura en su voz era palpable, y Eduardo sintió una punzada de culpa. Él tenía una casa en Campestre, con una ama de llaves que se encargaba de mantener todo impecable. ¿Habría sido Rosalba, la madre de Lupita, una de las mujeres que limpiaban su hogar? ¿Habría mirado con desprecio a una niña pequeña que solo quería tocar los objetos brillantes que nunca podría tener? Un día mamá llegó muy contenta. Lupita continuaba su relato perdida en recuerdos. Dijo que había conocido a alguien importante, un hombre que la trataba como a una reina. Empezó a salir por las noches, a comprarse ropa bonita. Decía que pronto tendríamos una casa grande, con jardín. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Conocía bien esa historia. Empresarios adinerados que seducían a mujeres vulnerables con promesas de una vida mejor, usándolas y desechándolas cuando se cansaban. Pero algo cambió, prosiguió Lupita. Comenzó a llegar triste, a veces llorando. Hablaba por teléfono en voz baja. Y luego un día me dijo que tenía que salir para arreglar un asunto importante
que volvería pronto con comida. Nunca regresó. La última puntada quedó fija, con un nudo apretado. Lupita extendió la camisa examinando su trabajo con ojo crítico. «Listo», anunció cambiando de tema abruptamente. «Mañana estará seca y podrá ponérsela». Eduardo comprendió que la conversación sobre su madre había terminado. Algunas heridas eran demasiado profundas para explorarlas más allá de lo que Lupita estaba dispuesta a compartir. «Es un trabajo excelente», comentó, admirando las puntadas pequeñas y uniformes. «Tienes manos de artista». Un rubor ligero tiñó las mejillas de Lupita ante el cumplido inesperado. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido distante, el motor de un vehículo acercándose. Lupita se puso en pie de un salto, apagando rápidamente la fogata con tierra. «Alguien viene», susurró, el miedo reflejándose en sus ojos. «Quédese aquí». Antes de que Eduardo pudiera detenerla, Lupita se deslizó fuera de la habitación como una sombra. La oscuridad la engulló mientras se acercaba cautelosamente a la parte delantera de la casa en ruinas. Eduardo intentó levantarse, pero el dolor en sus costillas lo mantuvo inmóvil. Maldiciendo su impotencia, escuchó atentamente, preparado para lo peor. Si eran los hombres de Mendoza, Lupita no tendría oportunidad. Los minutos pasaron, tensos y eternos. Finalmente, escuchó pasos acercándose y se preparó para enfrentar lo que viniera. Pero fue la voz de Lupita la que rompió la tensión. «Señor Eduardo», se llamó entrando en la habitación. «Es su amiga. Ha venido a buscarlo». Detrás de Lupita apareció Sofía Montiel, su asistente personal. Una mujer de unos 40 años, elegante incluso en sus jeans y camiseta, con el cabello recogido, en un moño impecable. Su rostro, usualmente compuesto, mostraba ahora una mezcla de alivio y horror al ver el estado de su jefe. «¡Eduardo!», exclamó arrodillándose junto a él. «Dios mío, ¿qué te han hecho?». Eduardo sonrió débilmente, el alivio inundándolo. «Estoy vivo gracias a ella», respondió, señalando a Lupita, que permanecía en el umbral, observando la escena con cautela. «Me encontró, me liberó y me ha cuidado todo este tiempo». «Sofía», miró a la niña con asombro, como si solo entonces la viera realmente. «Gracias», dijo con sinceridad. «Le has salvado la vida a un hombre muy importante». Lupita se encogió de hombros, incómoda ante la atención. «Tenemos que llevarte al hospital», continuó Sofía volviéndose hacia Eduardo. «He venido con Miguel, el chofer, y 2 guardaespaldas. Están vigilando los alrededores». Eduardo asintió, consciente de que necesitaba atención médica urgente, pero mientras Sofía lo ayudaba a incorporarse, su mirada buscó a Lupita. «Ella viene con nosotros», afirmó, en un tono que no admitía discusión. «No puede quedarse aquí». Sofía pareció sorprendida, pero no objetó. Lupita, sin embargo, dio un paso atrás, la desconfianza evidente en su postura. «No quiero ir a ningún hospital», declaró con firmeza. «Estaré bien aquí». Eduardo extendió su mano hacia ella, ignorando el dolor que el movimiento le causaba. «Lupita, por favor», pidió con suavidad. «No es seguro. Los hombres que me secuestraron te vieron conmigo. Si te encuentran...». Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Lupita miró alternativamente a Eduardo y a Sofía, evaluando sus opciones. Toda su vida había aprendido a desconfiar, a mantenerse alejada de los adultos y sus complicaciones, pero también sabía reconocer el peligro real cuando lo veía. «Solo hasta que estemos seguros de que esos hombres no volverán», concedió finalmente, recogiendo su mochila. «Después me iré». Eduardo asintió, aunque en su interior ya estaba formándose una idea muy diferente sobre el futuro de Lupita. Con la ayuda de Sofía y uno de los guardaespaldas que se había acercado al escuchar voces, Eduardo fue trasladado al vehículo que esperaba oculto entre los matorrales, una camioneta negra con vidrios polarizados. Lupita los seguía a pocos pasos, alerta como un animal salvaje, preparado para huir al primer signo de peligro. Una vez dentro del vehículo, Eduardo se recostó en el asiento trasero.
el esfuerzo pasando factura a su maltratado cuerpo. Lupita se sentó lo más alejada posible, pegada a la puerta, su mochila firmemente sujeta contra el pecho. «Al Hospital Ángeles, Miguel», indicó Sofía al conductor, «por la ruta alternativa, como planeamos». Mientras la camioneta se ponía en marcha, Eduardo observó a Lupita mirando por la ventana, sus ojos reflejando las luces de la ciudad que pasaban veloces. Su pequeño rostro mostraba una mezcla de fascinación y aprensión ante lo desconocido que se abría ante ella. En ese momento, Eduardo tomó una decisión. Si sobrevivía a esto, haría todo lo posible por darle a esa valiente niña la vida que merecía. Una vida donde no tuviera que luchar por cada bocado de comida, por cada gota de agua, por cada momento de seguridad. Una vida donde pudiera ser simplemente una niña. Lo que no sabía era que el camino hacia ese futuro estaría lleno de obstáculos y que el mayor de ellos no sería Octavio Mendoza ni sus secuaces, sino la profunda desconfianza que el abandono había sembrado en el corazón de Lupita. Porque para alguien acostumbrado a huir, aceptar un hogar podía ser la cosa más aterradora del mundo. Las luces blancas del hospital lastimaban los ojos de Lupita. Nunca había estado en un lugar tan inmaculado, tan estéril, tan diferente a las calles polvorientas donde había pasado los últimos 3 años de su vida. Se sentía como una intrusa, una mancha de suciedad en medio de tanta pulcritud. Las enfermeras la miraban con una mezcla de curiosidad y compasión que la hacía encogerse en la silla de la sala de espera, deseando volverse invisible. Eduardo había sido ingresado de inmediato. Los médicos, alertados por Sofía sobre la identidad del paciente, se habían movilizado con una eficiencia impresionante. «El señor Velázquez necesita atención urgente. Preparen el quirófano. Llamen al doctor Suárez». Las frases técnicas flotaban a su alrededor mientras observaba cómo se llevaban a Eduardo en una camilla, su rostro pálido apenas visible bajo la máscara de oxígeno. Sofía se había quedado a su lado, incómoda, pero determinada a cumplir las instrucciones de su jefe, cuidar de la niña que le había salvado la vida. «¿Tienes hambre?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre ambas. Lupita negó con la cabeza, aunque su estómago protestaba. No quería aceptar nada de esta mujer elegante, con su traje impecable y sus uñas perfectas, tan similar a las señoras que miraban a su madre con desdén cuando limpiaba sus casas. «Deberías comer algo», insistió Sofía, su tono suavizándose. «Puede que tardemos mucho tiempo aquí». Antes de que Lupita pudiera responder, una enfermera se acercó a ellas. «¿Familiares de Eduardo Velázquez?», preguntó, consultando una tabla. «Soy su asistente personal», respondió Sofía, poniéndose de pie. «¿Cómo está? El doctor Suárez quiere hablar con ustedes», explicó la enfermera, su mirada curiosa desviándose hacia Lupita. «La niña es familiar». Sofía dudó un momento. «Es una amiga de la familia», improvisó. «Está bajo mi cuidado». La enfermera asintió, aunque su expresión delataba que no estaba del todo convencida. «Por aquí, por favor». Las guió, a través de pasillos relucientes, hasta un pequeño despacho donde un hombre de mediana edad con bata blanca y gafas de montura fina las esperaba. El doctor Suárez, uno de los cirujanos más prestigiosos de Ciudad Juárez, se levantó para recibirlas. «Señorita Montiel», saludó a Sofía con familiaridad. «Qué situación tan lamentable. Don Eduardo ha sido muy afortunado». «¿Cómo se está?», preguntó Sofía, la preocupación evidente en su voz. El doctor ajustó sus gafas, eligiendo cuidadosamente sus palabras al notar la presencia de Lupita. «Tiene 3 costillas fracturadas, deshidratación severa, una infección en las heridas de las muñecas y contusiones múltiples», enumeró con tono profesional. «Sin embargo, no hay daños en órganos internos. Con el tratamiento adecuado debería recuperarse completamente». Sofía dejó escapar un suspiro de alivio. «¿Podemos verlo? Está sedado ahora. Le hemos administrado antibióticos potentes para combatir la infección y necesita descansar», explicó el médico. «Mañana por la mañana estará más lúcido. Les sugiero que vayan a casa y regresen entonces».
Lupita, que había permanecido callada todo este tiempo, finalmente habló. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó, su voz pequeña pero firme. «Prometí cuidarlo». El doctor Suárez la miró, con sorpresa, como si solo entonces notara su presencia. «Me temo que no es posible, pequeña. Solo los familiares directos pueden quedarse durante la noche, y solo uno por paciente». Lupita bajó la mirada, sus manos aferrándose con más fuerza a la mochila desgastada. No tenía a dónde ir. El vagón había sido destruido, y la casa del viejo Pedro no era segura ahora que los hombres de Mendoza conocían la zona. Sofía pareció leer sus pensamientos. «Vendrá conmigo», declaró con firmeza. Don Eduardo dejó instrucciones muy claras al respecto. El médico asintió, despidiéndose con la promesa de llamar si se producía algún cambio en el estado del paciente. Al salir del hospital, Lupita se encontró frente a un dilema. Por un lado, no confiaba en Sofía ni en el mundo al que pertenecía. Por otro, no tenía alternativas seguras. Además, necesitaba saber que Eduardo se recuperaría. Algo en la forma en que aquel hombre la había mirado, sin desdén, sin lástima, solo con gratitud sincera, había tocado una fibra en su interior que creía muerta desde que su madre desapareció. La decisión se tomó cuando subieron a la camioneta y Sofía dio una dirección al chofer. «Residencial Los Álamos, por favor, Miguel». Los Álamos. Lupita conocía ese nombre. Era uno de los fraccionamientos más exclusivos de Ciudad Juárez, con mansiones protegidas por altos muros y sistemas de seguridad que parecían fortalezas. Su madre había limpiado casas allí alguna vez, regresando con historias sobre piscinas, interiores, jardines inmensos y habitaciones más grandes que todo su apartamento. El trayecto fue silencioso. Sofía trabajaba en su tablet, respondiendo correos y haciendo llamadas en voz baja, gestionando la crisis que había supuesto la desaparición de Eduardo. Lupita miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las calles estrechas y las casas humildes de las piedras daban paso a avenidas amplias flanqueadas por comercios elegantes, hasta llegar a las zonas residenciales, con sus árboles cuidadosamente podados y sus aceras impecables. Cuando la camioneta se detuvo frente a una casa de 2 plantas con fachada de cantera y un jardín perfecto, Lupita sintió que había cruzado a un universo paralelo. «Es mi casa», explicó Sofía notando su expresión. «Vivirás aquí hasta que don Eduardo decida qué hacer». Lupita no respondió. En su experiencia, cuando los adultos decidían qué hacer con niños como ella, rara vez consideraban lo que los niños querían. El interior de la casa era exactamente como Lupita había imaginado. Suelos de mármol, muebles elegantes, obras de arte en las paredes. Una casa sacada de las revistas que a veces encontraba en la basura y guardaba para adornar su vagón. «Te mostraré tu habitación», dijo Sofía, guiándola por una escalera de madera oscura hasta el 2.º piso. «Puedes darte un baño y cambiarte. He pedido a mi ama de llaves que prepare algo para cenar». Lupita la siguió en silencio, aferrándose a su mochila como a un salvavidas en medio de un océano desconocido. La habitación que Sofía le mostró era más grande que todo el vagón donde había vivido los últimos años. Una cama con dosel, un armario de madera tallada, una ventana con vistas al jardín trasero donde una pequeña fuente burbujeaba bajo luces indirectas. «El baño está ahí», señaló Sofía una puerta. «Hay toallas limpias y...». Se detuvo, observando la ropa sucia y raída de Lupita. «Te dejaré algo para que te cambies. Mi sobrina deja ropa aquí cuando viene de visita. Creo que son más o menos de la misma talla». Cuando Sofía salió, Lupita permaneció inmóvil en el centro de la habitación, sintiéndose como una intrusa. Con cautela, se acercó al baño y abrió la puerta. La visión de una bañera blanca y reluciente, grifos cromados y múltiples botellas de productos la dejó momentáneamente sin aliento. Hacía tanto tiempo que no tomaba un baño de verdad. Desde que su madre desapareció, se había lavado en fuentes públicas, con agua fría y a escondidas. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Sofía regresaba con ropa doblada,
en las manos. «Te he traído un pijama, jeans, camisetas», comenzó, pero se detuvo al ver la expresión cautelosa de Lupita. «Estaré abajo si necesitas algo. La cena estará lista en media hora». Cuando volvió a quedarse sola, Lupita se acercó lentamente a la ropa que Sofía había dejado sobre la cama. Prendas limpias, sin remiendos, algunas incluso con etiquetas. Ropa que nunca había soñado con poseer. Finalmente, se permitió entrar al baño y abrir los grifos de la bañera. El agua caliente comenzó a llenarla, formando vapor que empañó el espejo. Con movimientos lentos, como si realizara un ritual, se desnudó, dejando que sus ropas sucias formaran un montón en el suelo. Al sumergirse en el agua caliente, algo se rompió dentro de Lupita. Lágrimas silenciosas comenzaron a resbalar por sus mejillas mezclándose con el agua. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran lágrimas de alivio, de cansancio acumulado, de tensión liberada después de años de mantenerse fuerte. Se permitió llorar, sabiendo que nadie la vería ni la juzgaría por esa debilidad momentánea. Lloró por su madre desaparecida, por su hogar destruido, por la infancia robada. Lloró hasta que el agua comenzó a enfriarse y sus dedos se arrugaron. Cuando finalmente salió del baño, vestida con un pijama suave que olía a detergente floral, se sentía diferente. No necesariamente mejor, solo diferente, como si hubiera dejado algo de su antiguo ser en aquella agua ahora gris. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Lupita, acostumbrada a comer lo que encontraba, cuando lo encontraba, se sintió abrumada ante el plato de pollo en salsa de champiñones, puré de papas y ensalada que Aurora, el ama de llaves, había preparado. Comió lentamente, observando de reojo a Sofía para imitar sus modales, temerosa de hacer algo incorrecto. «Mañana temprano iremos al hospital», informó Sofía mientras tomaban el postre, un flan casero que a Lupita le pareció el manjar, más delicioso que había probado jamás. «Don Eduardo querrá verte». Lupita asintió, aunque una parte de ella temía ese encuentro. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué esperaba Eduardo de ella? ¿La enviaría con las autoridades cuando ya no la necesitara? Esa noche, acostada en una cama tan suave que parecía estar flotando, Lupita no pudo dormir. La comodidad, paradójicamente, la incomodaba. Echaba de menos el sonido de los trenes a lo lejos, el crujir del metal del vagón expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura, incluso los ladridos de los perros callejeros que le hacían compañía en la distancia. En la oscuridad de aquella habitación extraña, con sus muebles caros y sus sábanas perfumadas, Lupita se sentía más sola que nunca. A la mañana siguiente, después de un desayuno abundante que apenas pudo tocar, Lupita y Sofía regresaron al hospital. Esta vez, Lupita llevaba unos jeans nuevos, una camiseta blanca y zapatillas deportivas. Su cabello, lavado y desenredado, estaba recogido en una coleta. Cualquiera que la viera pensaría que era una niña normal de clase media, quizás la hija de Sofía. Nadie adivinaría que hasta hace 2 días vivía en un vagón abandonado, sobreviviendo de lo que encontraba en la basura. Eduardo estaba despierto cuando entraron a su habitación privada. Sentado en la cama, con una bata de hospital y el rostro menos pálido que el día anterior, sonrió al verlas. Su sonrisa se ensanchó especialmente al ver a Lupita. «Mi salvadora», dijo extendiendo una mano hacia ella. «Ven, acércate». Lupita avanzó con cautela, consciente de la presencia de Sofía y de otra mujer que no conocía. Una señora, elegante de unos 50 años, que la miraba con curiosidad desde un sillón junto a la ventana. «Te presento a mi hermana, Isabel», dijo Eduardo notando la dirección de su mirada. «Isabel, ella es Lupita, la valiente niña que me rescató». Isabel Velázquez se levantó, acercándose a Lupita con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la pequeña heroína», comentó, su tono amable pero con un subtexto que Lupita captó inmediatamente, desconfianza. «Mi hermano no ha parado de hablar de ti desde que despertó». Lupita murmuró un saludo, sintiendo el escrutinio de Isabel como un peso físico.
Sofía, percibiendo su incomodidad, intervino. Don Eduardo, el doctor Suárez pasará en 1 hora para evaluar su progreso. ¿Necesita que me ocupe de algo mientras tanto? La conversación derivó hacia temas prácticos, la gestión de la empresa durante la ausencia de Eduardo, la investigación policial sobre el secuestro, las medidas de seguridad implementadas. Lupita escuchaba en silencio, comprendiendo que estaba presenciando un mundo completamente ajeno al suyo, con reglas y códigos que desconocía. Eduardo, tenemos que hablar sobre la situación, dijo Isabel finalmente, con una mirada significativa hacia Lupita. En privado. Eduardo frunció el ceño, comprendiendo la intención de su hermana. Sofía, ¿podrías llevar a Lupita a la cafetería? Seguro que le vendría bien un chocolate caliente. Aunque no quería separarse de Eduardo, Lupita agradeció la oportunidad de escapar de la mirada evaluadora de Isabel. Siguió a Sofía fuera de la habitación, consciente de que los adultos iban a hablar sobre ella, a decidir su destino sin consultarle. En la cafetería del hospital, mientras bebía un chocolate que en otras circunstancias le habría parecido maravilloso, Lupita notó que Sofía la observaba con expresión pensativa. «Don Eduardo te tiene en gran estima», comentó finalmente la asistente. Nunca lo había visto tan afectado por alguien. Lupita revolvió su chocolate con la cucharilla, sin saber qué responder. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó finalmente, levantando la mirada. «Cuando él esté bien, ¿me enviarán con las autoridades?». La pregunta directa pareció sorprender a Sofía. «No lo sé», respondió con honestidad. «Pero conozco a don Eduardo desde hace 15 años y nunca lo he visto romper una promesa. Si te ha dicho que te ayudará, lo hará». Lupita asintió, aunque la experiencia le había enseñado a no confiar en las promesas de los adultos, por muy bien intencionados que parecieran. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Isabel, Velázquez expresaba sus preocupaciones a su hermano convaleciente. «Eduardo, por Dios, piensa con claridad», insistía paseando de un lado a otro. «No puedes simplemente acoger a una niña de la calle. Hay procedimientos, hay leyes. Necesita documentos, escuela, atención médica. ¿Y qué hay de su familia? Alguien debe estar buscándola». Eduardo, recostado contra las almohadas, observaba a su hermana con una mezcla de cansancio y determinación. «Su madre desapareció hace 3 años, Isabel», respondió con calma. «Ha estado viviendo sola desde entonces, en un vagón abandonado. Nadie la ha buscado, nadie se ha preocupado por ella, hasta que los hombres de Mendoza destruyeron su hogar por mi culpa». Isabel se detuvo mirando a su hermano con incredulidad. «¿Y tú le crees? Eduardo, por favor, sabes cómo son estas situaciones. Probablemente tiene familia que la está buscando o que la envió a pedir». «No estaba pidiendo», la interrumpió Eduardo, su voz endureciéndose. «Estaba sobreviviendo, recogiendo materiales para vender mientras niñas de su edad deberían estar en la escuela, jugando, siendo protegidas. Y me salvó la vida, Isabel. Me encontró moribundo y en lugar de robarme el reloj y dejarme morir, arriesgó su propia seguridad para ayudarme». Isabel suspiró, sentándose nuevamente. «Entiendo tu gratitud, hermano, de verdad, pero tienes que ser realista. No puedes adoptarla como si fuera un gatito abandonado. Hay procedimientos legales, investigaciones que las autoridades deben realizar». Eduardo asintió lentamente. «Lo sé, y seguiremos todos los procedimientos necesarios. Contrataré a los mejores abogados para que se ocupen de la parte legal. Pero mientras tanto, Lupita se quedará bajo mi protección. Le debemos eso y mucho más». Isabel conocía esa expresión en el rostro de su hermano. Era la misma que ponía cuando cerraba un negocio importante, cuando tomaba una decisión irrevocable. Sabía que no tenía sentido seguir discutiendo. «¿Y qué pasa con Mendoza?», preguntó cambiando de tema. «La policía lo está buscando, pero sabes que tiene contactos. ¿Crees que se detendrá ahora?». La expresión de Eduardo se ensombreció. «No, no se detendrá. Por eso necesito recuperarme rápido, y por eso Lupita necesita estar protegida. Si Mendoza descubre que fue ella quien me ayudó a escapar». Dejó la frase incompleta, pero el mensaje era claro. Isabel asintió, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación.
Cuando Lupita y Sofía regresaron a la habitación, encontraron a los hermanos Velázquez en una conversación más relajada. Isabel incluso sonrió a la niña, aunque su sonrisa seguía sin llegar completamente a sus ojos. «Lupita», llamó Eduardo, haciendo un gesto para que se acercara. «Tenemos que hablar sobre lo que pasará ahora». La niña se tensó, preparándose para lo peor. En su experiencia, cuando los adultos querían hablar, rara vez eran buenas noticias. «Primero quiero agradecerte nuevamente por salvarme la vida», comenzó Eduardo, su voz cargada de emoción sincera. «Lo que hiciste, no tengo palabras para expresar mi gratitud». Lupita bajó la mirada, incómoda ante el agradecimiento. «Segundo, quiero proponerte algo», continuó Eduardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Me gustaría que te quedaras conmigo, no solo por unos días, sino permanentemente, si tú quieres, claro». Lupita levantó la cabeza bruscamente, sus ojos abiertos por la sorpresa. «¿Quedarme con usted?», repitió insegura de haber entendido correctamente. «Sí», confirmó Eduardo con una sonrisa. «En mi casa hay espacio de sobra. Tendrías tu propia habitación, irías a la escuela, tendrías todo lo que necesitas. Seríamos como una familia». La palabra familia resonó en la mente de Lupita como un eco lejano. Familia. Algo que había perdido hace tanto tiempo que apenas recordaba cómo se sentía. Isabel tosió ligeramente, interviniendo. «Por supuesto, habría que hacer todo legalmente», aclaró. «Hablar con las autoridades, establecer una tutela formal». Lupita miró alternativamente a Eduardo, a Isabel y a Sofía, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿Era posible que este hombre, este desconocido al que había rescatado por puro instinto, quisiera ofrecerle un hogar? ¿O era otra promesa vacía como tantas que había escuchado antes? «No tienes que decidir ahora», añadió Eduardo al ver su confusión. «Tómate tu tiempo para pensarlo. Mientras tanto, puedes quedarte con Sofía». Lupita asintió lentamente, agradecida por no tener que dar una respuesta inmediata, porque la verdad era que no sabía qué responder. Una parte de ella anhelaba desesperadamente lo que Eduardo ofrecía: seguridad, estabilidad, la oportunidad de ser simplemente una niña. Pero otra parte, la que había aprendido a desconfiar para sobrevivir, se preguntaba cuál sería el precio real de esa oferta aparentemente generosa, porque en su experiencia nada en la vida era realmente gratis. Y las promesas más dulces escondían a menudo las decepciones más amargas. Los días se convirtieron en semanas. Eduardo fue dado de alta del hospital y se instaló en su mansión en el exclusivo fraccionamiento El Campestre, una propiedad de 2 hectáreas con jardines exuberantes, piscina, cancha de tenis y una casa principal que parecía sacada de una revista de arquitectura. Lupita, sin embargo, continuó viviendo con Sofía, cuya casa le resultaba menos intimidante que la inmensa residencia Velázquez. La policía había intensificado la búsqueda de Octavio Mendoza, quien había desaparecido después de que 2 de sus secuaces fueran arrestados. Las autoridades habían tomado la declaración de Eduardo y, sorprendentemente, también habían escuchado a Lupita con respeto y atención, tratándola no como a una niña de la calle, sino como a la heroína que había salvado la vida de uno de los empresarios más influyentes de Ciudad Juárez. Eduardo, fiel a su palabra, había iniciado los trámites legales para obtener la tutela de Lupita. Su equipo de abogados trabajaba discretamente, investigando el paradero de Rosalba Ramírez, la madre de la niña, para formalizar el proceso. Mientras tanto, Lupita se encontraba en un limbo extraño, ni completamente parte del mundo de Eduardo, ni capaz de volver a su antigua vida. Sofía había resultado ser una anfitriona sorprendentemente comprensiva. Sin hijos propios y dedicada completamente a su carrera, la asistente de Eduardo había descubierto en sí misma una paciencia que no sabía que poseía. Había inscrito a Lupita en una escuela privada cercana, donde la niña recibía clases de regularización para ponerse al día con los años perdidos. Le había comprado ropa, libros, incluso una tableta para que pudiera hacer sus tareas.
Y sin embargo, Lupita seguía durmiendo con su mochila desgastada bajo la almohada, lista para huir en cualquier momento. Esa mañana de sábado, Sofía entró en la habitación de Lupita mientras ésta terminaba de vestirse. Había elegido, como siempre, la ropa más sencilla entre todas las que tenía disponibles: jeans, camiseta blanca y zapatillas deportivas. A pesar de las compras de Sofía, Lupita parecía resistirse a usar cualquier cosa que pareciera demasiado lujosa. «Don Eduardo pasará a recogerte en media hora», anunció Sofía, observando con aprobación el cabello recién cepillado de la niña. «Dice que tiene una sorpresa para ti». Lupita asintió, su estómago contrayéndose con una mezcla de anticipación y ansiedad. Sus encuentros con Eduardo se habían vuelto más frecuentes a medida que él se recuperaba. La llevaba a pasear, a comer helado, a librerías donde le compraba todos los libros que ella miraba con interés. Hablaban sobre los progresos escolares de Lupita, sobre sus autores favoritos, sobre los planes para el futuro. Eduardo nunca presionaba, nunca mencionaba directamente la oferta de adopción que seguía pendiente en el aire, pero Lupita podía sentir la pregunta no formulada flotando entre ellos. «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó intentando sonar casual. Sofía sonrió enigmáticamente. «No me lo ha dicho, solo me pidió que te asegurara que estarían de vuelta para la cena». Lupita terminó de recogerse el cabello en una coleta y se miró en el espejo. A veces, cuando se descuidaba, veía a una extraña devolviéndole la mirada. Una niña limpia, bien alimentada, con ropa nueva y mejillas que habían perdido la palidez de la desnutrición. Una niña que podría confundirse con cualquier otra de clase media. Pero en sus ojos seguía habitando la sombra, la cautela de quien ha aprendido que la seguridad es una ilusión pasajera. El timbre sonó puntualmente. Eduardo esperaba en el recibidor, conversando animadamente con Aurora, el ama de llaves de Sofía. Al ver a Lupita, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Lupita, ¿lista para nuestra excursión?». La niña asintió, observando disimuladamente el aspecto de Eduardo. Las semanas de recuperación habían obrado milagros. El color había vuelto a sus mejillas. Los moretones habían desaparecido, y aunque aún se movía con cierta rigidez por las costillas fracturadas, su energía había regresado. Vestido con jeans y una camisa casual, parecía más joven y relajado que el hombre de negocios que Lupita había visto en fotografías de periódicos. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras subían a la camioneta negra donde Miguel, el chofer, los esperaba. «Es una sorpresa», respondió Eduardo con un guiño, «pero creo que te gustará». El trayecto los llevó fuera de la ciudad, hacia el este, donde las montañas de la Sierra de Juárez se alzaban contra el cielo azul intenso. Lupita observaba el paisaje cambiar gradualmente. Los suburbios daban paso a terrenos más abiertos, con casas dispersas y pequeñas granjas. Finalmente, Miguel detuvo el vehículo frente a una propiedad cercada con una reja sencilla. Un letrero de madera anunciaba: «Rancho Los Girasoles, refugio de animales». «¿Un refugio de animales?», preguntó Lupita, la sorpresa evidente en su voz. Eduardo asintió, sonriendo ante su reacción. «Sofía me contó que te gustan los perros. Mencionaste que en el terreno baldío cerca de tu vagón había unos callejeros que te seguían a veces». Lupita se sorprendió de que recordara ese detalle de una conversación casual. «Flaco y Canela», murmuró. «Les daba parte de mi comida, cuando podía». Eduardo asintió abriendo la puerta de la camioneta. «Este lugar rescata animales abandonados, los rehabilita y busca familias para ellos. Pensé que te gustaría conocerlo». Una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en una trenza y ropa de trabajo, salió a recibirlos. Sus ojos brillaron al reconocer a Eduardo. «Don Eduardo, qué gusto verlo recuperado», saludó efusivamente. «Y esta debe ser Lupita. Soy Esperanza, la directora del refugio». Lupita estrechó tímidamente la mano que le ofrecía, sorprendida de que la mujer conociera su nombre. «Don Eduardo ha sido muy generoso con nuestro refugio. Durante años», explicó Esperanza como si leyera su pensamiento,
Y nos habló mucho de ti cuando llamó para organizar esta visita. El interior del rancho era un oasis de actividad. Perros de todas las razas y tamaños corrían en espacios cercados, mientras voluntarios los alimentaban, cepillaban y jugaban con ellos. En otra sección, gatos descansaban perezosamente en estructuras especialmente diseñadas. Incluso había un corral con cabras, gallinas y un par de caballos rescatados. Lupita recorrió el lugar con asombro, deteniéndose a acariciar a cada animal que se acercaba a la valla. Su rostro, habitualmente serio y reservado, se transformó con una sonrisa que Eduardo nunca había visto. Abierta, espontánea, genuinamente feliz. ¿Te gustaría entrar al área de juegos para los perros?, propuso Esperanza. Acaban de desayunar y están llenos de energía. Lupita miró a Eduardo buscando su aprobación. Él asintió alentándola. Ve, yo me quedaré aquí charlando con Esperanza. No hizo falta más invitación. Lupita siguió a una de las voluntarias hacia un espacio cercado, donde varios perros de tamaño mediano jugaban libremente. Al entrar, fue recibida por un coro de ladridos entusiastas y colas moviéndose frenéticamente. Desde fuera, Eduardo observaba la escena con una mezcla de satisfacción y nostalgia. Era la primera vez que veía a Lupita comportarse como la niña, que era sin la cautela y la madurez forzada que había desarrollado para sobrevivir. «Es una niña especial», comentó Esperanza siguiendo su mirada. «Tiene ese don con los animales. Ellos reconocen a las almas buenas». Eduardo asintió pensativo. Ha pasado por mucho, demasiado para alguien tan joven. Como muchos de nuestros rescatados, respondió Esperanza, señalando a los perros, que ahora rodeaban a Lupita compitiendo por su atención. El maltrato y el abandono dejan cicatrices, pero también una increíble capacidad de resiliencia, y, sorprendentemente, no les quita la capacidad de confiar nuevamente, si encuentran a la persona adecuada. Eduardo captó el mensaje implícito en sus palabras. Él quería ser esa persona para Lupita, pero sabía que la confianza no podía forzarse ni acelerarse. Dentro del área de juegos, Lupita se había sentado en el suelo, inmediatamente rodeada por perros que lamían sus manos y se apoyaban en sus piernas hambrientos de caricias. Entre ellos, un perro más pequeño y tímido observaba desde la distancia. Era un mestizo de color café con manchas blancas en el pecho y las patas, con una oreja caída y otra erguida, lo que le daba un aspecto cómico y entrañable. «Ese es Pinto», explicó la voluntaria al notar la mirada de Lupita. «Lo encontramos hace un mes en una carretera atropellado. El veterinario lo salvó, pero es muy tímido con la gente. Probablemente fue maltratado antes». Lupita asintió, comprendiendo. Sin hacer movimientos bruscos, extendió una mano hacia el perro, sin intentar acercarse más. «Hola, Pinto», dijo suavemente. «No voy a hacerte daño». El perro la observó con cautela, su cuerpo tenso, listo para huir ante la menor amenaza, pero algo en la voz tranquila de Lupita, en su postura paciente, pareció tranquilizarlo. Lentamente, dio un paso hacia ella, luego, otro. La voluntaria observaba la escena con asombro. «Nunca se había acercado tanto a un visitante», murmuró. Pinto finalmente llegó hasta la mano extendida de Lupita y la olfateó cuidadosamente. Después, para sorpresa de todos, dio un pequeño lengüetazo a sus dedos antes de retroceder nuevamente a su distancia segura. Lupita sonrió, sin intentar forzar más contacto. «Está bien», dijo, como si hablara con el perro. «A veces yo también necesito mi espacio». La mañana transcurrió rápidamente. Lupita ayudó a alimentar a los cachorros recién rescatados, aprendió a cepillar a los gatos mayores, incluso montó brevemente a uno de los caballos bajo la supervisión atenta de Esperanza. Eduardo la observaba desde la distancia, interviniendo, solo cuando ella lo incluía en alguna actividad. A la hora del almuerzo, se sentaron en una mesa de picnic bajo un gran fresno. Esperanza les había preparado sándwiches, fruta y limonada casera. Mientras comían, Lupita parecía más relajada que nunca, hablando animadamente sobre los animales que había conocido. «Pinto es especial», comentó, mordisqueando su sándwich.
Me recuerda a alguien. ¿A quién?, preguntó Eduardo con genuina curiosidad. Lupita se sonrojó ligeramente. A mí, supongo. Siempre vigilando, siempre listo para huir. Eduardo asintió, comprendiendo la profundidad de esa simple observación. Todos tenemos nuestros mecanismos de defensa, respondió con suavidad. No hay nada de malo en ser cauteloso cuando has tenido razones para hacerlo. Lupita lo miró sorprendida por su comprensión. ¿Usted también es cauteloso? Eduardo sonrió con cierta tristeza. A mi manera, sí. En los negocios aprendes a no confiar ciegamente. Mi error con Mendoza fue bajar la guardia, pensar que nuestras diferencias eran solo profesionales. La mención de Mendoza trajo de vuelta la sombra a los ojos de Lupita. ¿Cree que volverá? ¿Qué intentará hacerle daño otra vez? Eduardo consideró mentir para protegerla, pero decidió que merecía la verdad. Es posible. La policía lo está buscando, pero tiene recursos y contactos. Sin embargo, ahora estamos preparados y protegidos. Lupita asintió, procesando la información. Después de un momento, hizo la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Por qué quiere que viva con usted? La verdad. La pregunta directa tomó a Eduardo por sorpresa, aunque sabía que eventualmente llegaría. La verdad, repitió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Supongo que hay varias razones. La gratitud es una de ellas, no puedo negarlo. Me salvaste la vida, Lupita, y eso crea un vínculo, pero va más allá de eso. Hizo una pausa mirando hacia el corral donde los caballos pastaban tranquilamente. Toda mi vida he acumulado cosas, propiedades, empresas, dinero. Creí que eso era el éxito, pero cuando estaba atado en esa fábrica, esperando morir, nada de eso importaba. Y entonces apareciste tú, una niña que no tenía nada material, pero que poseía algo que yo había perdido. Compasión, valentía, generosidad, sin esperar nada a cambio. Lupita lo escuchaba atentamente, sus ojos fijos en él. Cuando me llevaste a tu vagón vi cómo habías creado un hogar de la nada, cómo cuidabas las pocas cosas que tenías. Me hizo darme cuenta de lo vacía que era mi vida, llena de posesiones pero sin verdadero propósito. Continuó Eduardo. Quiero que vivas conmigo, porque creo que podemos ayudarnos mutuamente. Tú necesitas estabilidad, educación, oportunidades, y yo necesito recordar lo que realmente importa en la vida. Terminó con una sonrisa tímida, casi avergonzado, por su sinceridad. Lupita no respondió de inmediato procesando sus palabras. Finalmente, con voz casi inaudible, dijo: «Tengo miedo». Eduardo asintió, respetando su honestidad. «Lo sé, y es completamente comprensible». «No de usted», aclaró Lupita. «Tengo miedo de acostumbrarme, de empezar a creer que esto puede durar. Porque cuando las cosas buenas terminan, duele más que si nunca hubieran sucedido». La vulnerabilidad en su confesión conmovió a Eduardo hasta las lágrimas. ¿Cuántas veces esta niña había visto sus esperanzas destrozadas para desarrollar tal mecanismo de protección? «No puedo prometerte que nada malo sucederá jamás», respondió con honestidad. «Nadie puede, pero puedo prometerte que haré todo lo que esté en mi poder para que tengas la vida que mereces. Y que pase lo que pase, nunca estarás sola de nuevo». Algo en su tono, en la sinceridad de sus ojos, pareció llegar a Lupita. No respondió verbalmente, pero el casi imperceptible relajamiento de sus hombros fue respuesta suficiente por el momento. El resto de la tarde transcurrió en un ambiente más ligero. Visitaron nuevamente a los perros y, para sorpresa de todos, Pinto se acercó directamente a Lupita, dejando incluso que lo acariciara brevemente. Nunca lo había visto. «Tan confiado», comentó Esperanza impresionada. «Tiene un don especial, Lupita». Cuando llegó el momento de marcharse, Lupita se despidió con evidente reluctancia de los animales, especialmente de Pinto, quien la siguió hasta la puerta del área de juegos, gimiendo suavemente. «Podemos volver cuando quieras», prometió Eduardo al notar su tristeza.
De hecho, Esperanza siempre necesita voluntarios los fines de semana. Los ojos de Lupita se iluminaron ante la perspectiva. ¿De verdad? Por supuesto, confirmó Esperanza. Nos vendría muy bien tu ayuda, especialmente con Pinto. Parece que has encontrado el camino a su corazón. De regreso a la ciudad, Lupita permaneció inusualmente pensativa, mirando por la ventana, el paisaje que se transformaba gradualmente de rural a urbano. Eduardo respetó su silencio, intuyendo que procesaba las experiencias y emociones del día. Cuando la camioneta se detuvo frente a la casa de Sofía, sin embargo, Lupita no hizo ademán de bajar inmediatamente. «Gracias por hoy», dijo finalmente, su voz pequeña pero firme. «Me gustó mucho». Eduardo sonrió conmovido por ese simple agradecimiento que significaba tanto viniendo de ella. «A mí también. Espero que podamos hacer más cosas juntos». Lupita asintió, jugueteando nerviosamente con la correa de su mochila. Parecía querer decir algo más, pero no encontraba las palabras. «Lupita», comenzó Eduardo, decidiendo no presionar, «cualquier decisión que tomes está bien y siempre puede cambiar con el tiempo. No hay prisa». La niña lo miró con una intensidad sorprendente. Si decidiera probar vivir con usted», dijo lentamente, midiendo cada palabra, «¿podría seguir viendo a Pinto?» Eduardo contuvo la emoción que amenazaba con desbordarse en su pecho. «Por supuesto». De hecho, hizo una pausa, considerando una idea repentina. «Si te parece bien, podríamos hablar con Esperanza sobre la posibilidad de adoptar a Pinto. Podría vivir con nosotros». La expresión de Lupita cambió instantáneamente, una mezcla de incredulidad y esperanza iluminando su rostro. «¿De verdad? ¿Podríamos adoptarlo?» «Si eso es lo que quieres, sí», confirmó Eduardo. «Creo que los tres nos haríamos bien mutuamente». Por primera vez desde que la conocía, Eduardo vio a Lupita completamente vulnerable, sin defensas, sus emociones claramente visibles en su rostro. «Me gustaría eso», admitió finalmente. «Me gustaría mucho». Esa noche, después de que Miguel la dejara en casa de Sofía, Lupita cenó con más apetito del habitual, relatando entusiasmada su día en 1900. El refugio. Sofía la escuchaba con una sonrisa, notando el cambio sutil pero significativo en su actitud. Cuando Lupita finalmente se retiró a su habitación, Sofía recibió una llamada de Eduardo. «Creo que hemos avanzado hoy», dijo él, sin poder ocultar la emoción en su voz. «Habló de la posibilidad de vivir conmigo y quiere adoptar a uno de los perros del refugio». «Es un gran paso», concordó Sofía. Nunca la había visto tan animada como esta noche. «Hay algo más, Sofía», continuó Eduardo, su tono cambiando a uno más serio. «Mis abogados han encontrado información sobre Rosalba Ramírez, la madre de Lupita». Sofía se tensó, anticipando malas noticias. «¿Qué descubrieron?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Eduardo reuniera fuerzas para lo que iba a decir. «Trabajaba como empleada doméstica en varias casas de El Campestre», comenzó lentamente. «Hace 3 años fue vista por última vez saliendo de la mansión de Octavio Mendoza». La implicación de sus palabras cayó como un peso sobre Sofía. «Dios mío, Eduardo, ¿crees que Mendoza...?» «No lo sé con certeza», interrumpió él. «Pero hay más. Mis abogados han estado investigando discretamente y encontraron registros médicos. Rosalba estaba embarazada cuando desapareció». Sofía se llevó una mano a la boca conmocionada. «Lupita no lo sabe, ¿verdad?» «No. Y no sé cómo decírselo, o si debería hacerlo», confesó Eduardo, la angustia evidente en su voz. «Pero hay algo más, algo que no puedo ignorar. La fecha coincide. Mendoza estaba casado entonces, pero era conocido por sus aventuras. Si él tuvo algo que ver con la desaparición de Rosalba, tendría un motivo más allá de los negocios para venir tras de ti», completó Sofía, comprendiendo la gravedad de la situación. «Si descubrió que estás protegiendo a la hija de Rosalba». «Exactamente», confirmó Eduardo. «No se trata solo de los terrenos de Lomas del Sol ahora, es personal, y eso lo hace infinitamente más peligroso. En su habitación, ajena a la conversación que determinaría su futuro,
Lupita se preparaba para dormir. Por primera vez en semanas, no colocó su mochila bajo la almohada. En cambio, la dejó en la silla junto a la cama, a la vista, pero no como una herramienta de escape inmediato. Era un pequeño gesto, casi imperceptible, pero representaba el mayor acto de confianza que había ofrecido desde que su madre desapareció. Esa noche, sus sueños no estuvieron poblados por los habituales fantasmas del abandono y la pérdida, sino por un perro con una oreja caída, un rancho lleno de animales y la posibilidad, aún tenue pero real, de un hogar. Lo que no podía imaginar era que las sombras del pasado de su madre se entrelazaban con su presente, de formas que pronto descubriría, y que la verdadera prueba de confianza apenas comenzaba. La mansión Velázquez brillaba bajo el sol de la mañana, sus paredes blancas y tejas terracota resplandeciendo contra el cielo azul intenso de Ciudad Juárez. Los jardines, cuidadosamente, diseñados con especies nativas que requerían poca agua, estaban en plena floración. La fuente central, con su escultura de cantera representando a una familia de venados, emitía un sonido relajante de agua corriendo que se mezclaba con el canto de los pájaros. Para cualquier observador casual, sería simplemente otra hermosa residencia en el Campestre, el barrio más exclusivo de la ciudad. Pero para Lupita, de pie junto a la gran puerta de entrada, con su mochila desgastada, firmemente sujeta en una mano, y la otra aferrada a la correa de Pinto, representaba el paso más significativo que había dado en su corta vida. Eduardo, a su lado, intentaba ocultar su nerviosismo bajo una sonrisa tranquila. Habían pasado 2 meses desde la visita al refugio de animales, 2 meses de visitas cada vez más frecuentes a la mansión, de conocer a los empleados, de familiarizarse con los espacios. 2 meses de preparación para este momento, el día en que Lupita finalmente se mudaría de forma permanente. ¿Lista?, preguntó Eduardo, colocando suavemente una mano sobre el hombro de la niña. Lupita asintió, aunque su expresión reflejaba una mezcla de emoción y aprensión. Pinto, como si sintiera su nerviosismo, se pegó a su pierna, ofreciendo su presencia como consuelo silencioso. La adopción del perro había sido más rápida que los trámites legales para la tutela de Lupita. Esperanza había facilitado todo el proceso, conmovida por el vínculo especial entre la niña y el animal. En las semanas transcurridas, Pinto había florecido bajo el cuidado de Lupita, transformándose de un perro temeroso a uno confiado y juguetón, al menos cuando ella estaba cerca. Teresa, el ama de llaves de Eduardo, una mujer robusta de mediana edad con una sonrisa maternal, abrió la puerta principal. «Bienvenida a casa, pequeña», exclamó con genuino entusiasmo. «Y bienvenido. Oh, también, Pinto. Les hemos preparado una sorpresa». Lupita entró con cautela, Pinto pegado a sus talones. El interior de la mansión era tan impresionante como cabría esperar. Techos altos, suelos de mármol, muebles elegantes que combinaban lo contemporáneo con piezas antiguas de maderas finas. Pero había algo diferente hoy, algo que Lupita notó inmediatamente. En el amplio vestíbulo, un banner colorido colgaba de las vigas. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Lupita». Debajo, el personal de la casa, Teresa, Jaime el jardinero, Carmen la cocinera y los 2 guardias de seguridad, Raúl y Martín, esperaban con sonrisas expectantes. Lupita se quedó inmóvil, abrumada por el recibimiento. En su vida anterior, nunca había sido el centro de atención de forma positiva. Las miradas que recibía en las calles eran de lástima, desprecio o, peor aún, de esa indiferencia calculada con la que las personas tratan a aquellos cuya existencia les incomoda. «Ven», dijo Eduardo con suavidad. «Hay algo más que quiero mostrarte». La guió a través de la casa, saludando al personal mientras avanzaban. Subieron por la amplia escalera de mármol hasta el 2.º piso, donde un pasillo con varias puertas se extendía en ambas direcciones. Eduardo se detuvo frente a una puerta de madera clara con una placa que Lupita no había visto en sus visitas anteriores. «Lupita», tallado en madera de cerezo. «Tu habitación», anunció Eduardo visiblemente emocionado. «Espero que te guste».
Si hay algo que quieras cambiar, solo tienes que decirlo. Con una mano ligeramente temblorosa, Lupita giró el picaporte y abrió la puerta. La habitación que se reveló ante ella la dejó sin aliento. Era amplia y luminosa, con grandes ventanales que daban a los jardines traseros. Las paredes estaban pintadas en un suave tono verde agua, su color favorito. Una cama con dosel, un escritorio de madera clara, estanterías llenas de libros, un área de estudio con una computadora nueva y una pequeña sala de estar con sillones cómodos componían el mobiliario principal. Pero lo que realmente captó su atención fueron los detalles personalizados. En una pared habían recreado exactamente la disposición de dibujos y recortes que ella tenía en su vagón, ahora enmarcados cuidadosamente para preservarlos. En otra, un mural mostraba un paisaje que reconoció inmediatamente. El horizonte de Ciudad Juárez, visto desde la colina donde ella y Eduardo habían ido a buscar señal telefónica durante su huida. Y allí, en un rincón acogedor, había una cama para perro, junto a una estantería con juguetes, correas y todos los accesorios que Pinto pudiera necesitar. El perro, como si entendiera que ese espacio era para él, se acercó cautelosamente y olfateó la cama antes de dar vueltas sobre ella y acomodarse con un suspiro satisfecho. Pero el detalle que finalmente rompió las defensas de Lupita fue un pequeño altar similar al que tenía en el vagón. Sobre una mesa auxiliar de madera tallada, la fotografía de su madre, ahora restaurada y en un marco nuevo, presidía un arreglo de flores frescas y una vela. «Sé lo importante que es para ti», explicó Eduardo suavemente. «Pensé que querrías tenerla aquí». Lupita se acercó lentamente al altar, tocando con reverencia el marco que contenía la imagen de Rosalba. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente desbordaron, rodando silenciosamente, por sus mejillas. «Gracias», susurró su voz apenas audible. Eduardo se mantuvo a una distancia respetuosa, permitiéndole este momento de vulnerabilidad sin invadir su espacio. Cuando finalmente Lupita se volvió hacia él, vio en sus ojos algo nuevo. No solo gratitud, sino un destello de esa confianza que tanto había anhelado ganar. «Hay algo más que debo mostrarte», dijo Eduardo después de darle unos momentos para recomponerse. «Algo importante». Lupita lo siguió fuera de la habitación, intrigada por su tono serio. Se dirigieron al extremo opuesto del pasillo, donde una puerta doble llevaba al despacho privado de Eduardo. A diferencia del resto de la casa, esta habitación reflejaba exclusivamente su personalidad. Paredes forradas de libros, un imponente escritorio de caoba, fotografías enmarcadas de proyectos arquitectónicos, premios y reconocimientos discretamente dispuestos. Eduardo cerró la puerta tras ellos y le indicó que tomara asiento en uno de los sillones de cuero. Él se sentó frente a ella, juntando las manos como si reuniera valor. «Lupita, hay algo que necesitas saber. Algo sobre tu madre». La niña se tensó visiblemente. Durante estos meses había hablado poco sobre Rosalba, como si mencionar su nombre pudiera invocar el dolor de su pérdida. «Mis abogados han estado investigando su desaparición», continuó Eduardo con gentileza. «Quería saber qué le había ocurrido, para poder darte respuestas, y han descubierto algunas cosas». Sacó una carpeta de uno de los cajones del escritorio y la abrió, revelando fotografías y documentos. «Tu madre trabajaba como empleada, doméstica en varias casas de El Campestre, incluida la mía, aunque no coincidimos porque yo viajaba mucho en esa época», explicó observando cuidadosamente las reacciones de Lupita. «También trabajaba para Octavio Mendoza, el hombre que me secuestró». Lupita sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La conexión que Eduardo estaba sugiriendo era demasiado para procesar. «La última vez que alguien vio a tu madre fue hace 3 años, saliendo de la mansión de Mendoza», continuó Eduardo, su voz suavizándose aún más, «y los registros médicos muestran que estaba embarazada». Lupita lo miró con los ojos muy abiertos, intentando comprender las implicaciones. «¿Está diciendo que Mendoza...?» «No tenemos pruebas concluyentes», aclaró Eduardo rápidamente.
Pero existen sospechas fundadas de que Mendoza podría haber estado involucrado en su desaparición, y si descubrió que yo te estaba protegiendo, tendría un motivo adicional para venir tras de nosotros. Lupita permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad, procesando esta información que conectaba los puntos de su tragedia personal con el secuestro de Eduardo de formas que nunca habría imaginado. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó finalmente, su voz sorprendentemente firme. Eduardo suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Porque tienes derecho a saber la verdad y porque necesito que entiendas por qué la seguridad es tan importante. Hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. La policía sigue buscando a Mendoza, pero hasta que lo encuentren debemos ser extremadamente cuidadosos. Lupita asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Si él descubre que soy la hija de Rosalba, comenzó, dejando la frase incompleta. No permitiré que te haga daño, afirmó Eduardo con una determinación feroz. Te lo prometo, Lupita. Haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte a salvo. Algo en su tono, en la intensidad de su mirada, convenció a Lupita de su sinceridad. Paradójicamente, esta revelación inquietante sobre el posible destino de su madre y la amenaza latente que Mendoza representaba para ambos no disminuyó su confianza en Eduardo, sino que la fortaleció. Le estaba ofreciendo la verdad, por dolorosa que fuera, tratándola como a una igual. ¿Cree que mi madre está...? No pudo terminar la pregunta, el nudo en su garganta impidiéndole pronunciar la palabra. No lo sé, respondió Eduardo con honestidad. Y no descansaré hasta descubrirlo, te lo prometo. Los días siguientes fueron de adaptación para Lupita. A pesar de sus visitas previas, vivir permanentemente en la mansión Velázquez era una experiencia completamente diferente. Las rutinas, diarias, tan distintas a su vida anterior, requerían un ajuste constante. Teresa, el ama de llaves, se convirtió rápidamente en una figura maternal, paciente y cariñosa, pero respetando siempre los límites que Lupita establecía. La cocinera, Carmen, había hecho su misión personal descubrir los gustos culinarios de la niña, preparando diferentes platillos cada día para ver cuáles generaban esa pequeña sonrisa de aprobación. Pinto, por su parte, se adaptó con sorprendente facilidad a su nuevo entorno. Los jardines amplios le proporcionaban espacio para correr y el personal de la casa lo había adoptado como a un miembro más de la familia, deslizándole golosinas cuando creían que nadie miraba. Eduardo, consciente de que Lupita necesitaba tiempo y espacio, mantenía una presencia constante pero no invasiva. Cenaban juntos todas las noches, donde conversaban sobre el día, los progresos escolares de Lupita, ahora asistía a una prestigiosa escuela privada, y planes para el futuro. Los fines de semana visitaban el refugio de animales, donde Lupita se había convertido en una voluntaria regular, especialmente hábil con los casos más difíciles. Fue durante una de estas cenas, aproximadamente un mes después de la mudanza, cuando Lupita finalmente hizo la pregunta que había estado rondando su mente. ¿Por qué no tiene familia?, inquirió abruptamente entre un bocado de enchiladas y otro. Quiero decir, nunca habla de sus padres o de... Se detuvo, consciente de lo personal de su pregunta. Lo siento, no debí preguntar. Eduardo dejó su tenedor y la miró con una sonrisa tranquilizadora. No, está bien. Es una pregunta válida, respondió con sinceridad. Mis padres fallecieron hace muchos años. Mi padre cuando yo tenía 15, mi madre poco después de que me gradué de la universidad. Solo tengo a mi hermana Isabel, que vive en Monterrey, con su familia. Hizo una pausa bebiendo un sorbo de agua. En cuanto a por qué nunca me casé, continuó, adivinando la siguiente pregunta no formulada. Supongo que estuve demasiado enfocado en construir mi empresa. Y cuando finalmente tuve éxito, me di cuenta de que no había cultivado las relaciones personales que realmente importan. Lupita asintió, procesando esta información. ¿Se siente solo?, preguntó con la franqueza directa propia de los niños.
Eduardo la miró sorprendido, no por la pregunta en sí, sino por la perspicacia que revelaba. A veces, admitió. O al menos así era antes. ¿Antes de qué? Antes de ti, respondió simplemente. Y de Pinto, por supuesto. Lupita bajó la mirada hacia su plato, pero Eduardo pudo distinguir el fantasma de una sonrisa en sus labios. Esa noche, mientras Eduardo trabajaba en su despacho, recibió una llamada de Sofía. «Tenemos noticias», anunció su asistente sin preámbulos. «La policía ha localizado a Mendoza. Está en Guatemala preparándose para huir a Europa». Eduardo sintió una mezcla de alivio y tensión. ¿Van a extraditarlo? Están en proceso. Pero hay más, Eduardo. El tono de Sofía se volvió grave. Han encontrado evidencia en su mansión, diarios, fotografías y cartas escritas por Rosalba Ramírez. Eduardo se irguió en su silla súbitamente alerta. ¿Qué dicen? Confirman que mantenían una relación y que estaba embarazada cuando desapareció. Sofía hizo una pausa. Eduardo, Mendoza, podría ser el padre del bebé que esperaba, el hermano o hermana de Lupita. La implicación de estas palabras cayó sobre Eduardo como un peso físico. Si Rosalba había amenazado con hacer pública la relación, con revelar el embarazo, ¿han encontrado alguna evidencia de lo que le sucedió a Rosalba? Preguntó temiendo la respuesta. No todavía, respondió Sofía. Pero están excavando en una propiedad rural que Mendoza tenía registrada bajo otro nombre. Eduardo cerró los ojos, intentando controlar sus emociones. Mantente informada y refuerza la seguridad de la casa. Si Mendoza sospecha que está acorralado, podría intentar algo desesperado. Después de colgar, Eduardo permaneció sentado en silencio, contemplando cómo comunicar estas noticias a Lupita. No quería ocultarle información, pero tampoco deseaba abrumarla con posibilidades dolorosas antes de tener certezas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Al abrirla, encontró a Lupita de pie en el pasillo, vestida con un pijama azul con Pinto a su lado. No podía dormir, explicó con sencillez. Y parece que usted tampoco. Eduardo sonrió, haciéndose a un lado para dejarla entrar. A veces las preocupaciones no respetan las horas de sueño, respondió, observándola mientras se acomodaba en uno de los sillones, Pinto acurrucándose, a sus pies. ¿Quieres hablar de lo que te mantiene despierta? Lupita acarició distraídamente las orejas de Pinto antes de responder. Estaba pensando en mi madre, confesó. En cómo era cuando yo era pequeña, antes de que conociera a ese hombre. Eduardo se sentó frente a ella, notando cómo evitaba mencionar el nombre de Mendoza. ¿Cómo era?, preguntó con genuino interés. Una sonrisa nostálgica iluminó brevemente el rostro de Lupita. Cantaba todo el tiempo. Canciones viejas que aprendió de mi abuela, y hacía que bailáramos juntas en nuestra pequeña sala, girando hasta marearnos. Sus ojos se perdieron en el recuerdo. Cuando llovía, preparaba chocolate caliente y me contaba historias de cuando era niña en un pueblo de Chihuahua. Eduardo escuchaba atentamente, reconociendo el regalo que Lupita le estaba ofreciendo al compartir estos recuerdos preciosos. Suena como una madre maravillosa, comentó suavemente. Lupita asintió, su expresión volviéndose más seria. Lo era. Hasta que cambió. Hizo una pausa, reuniendo valor. Cuando conoció a ese hombre, empezó a hablar diferente, a vestirse diferente. A veces llegaba tarde y olía a perfume caro. Decía que pronto tendríamos una vida mejor, que ya no tendría que limpiar casas ajenas. Eduardo sintió un nudo en la garganta, imaginando a Rosalba, una mujer trabajadora seducida por promesas de una vida mejor, por un hombre poderoso que probablemente nunca tuvo intención de cumplirlas. Empezó a guardar secretos, continuó Lupita. Hablaba por teléfono en voz baja. Se enojaba si yo preguntaba, y luego su voz se quebró ligeramente. Empezó a ponerse triste, a llorar cuando creía que yo dormía. El día que desapareció parecía asustada. Me abrazó muy fuerte antes de salir.
Eduardo quería consolarla, pero sabía que necesitaba este momento para procesar sus recuerdos, para darles voz quizás por primera vez. «Sabe», dijo Lupita después de un largo silencio, «durante mucho tiempo estuve enojada con ella. Pensé que me había abandonado, que había elegido a ese hombre sobre mí». Levantó la mirada, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Pero ahora pienso que tal vez no pudo volver, que tal vez él...» No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Eduardo se levantó y se sentó junto a ella, colocando suavemente un brazo alrededor de sus hombros. Para su sorpresa, Lupita no se tensó ni se alejó. En cambio, después de un momento de duda, se apoyó ligeramente contra él. «Lupita», comenzó Eduardo con voz suave, «no puedo prometer que descubriremos exactamente qué le sucedió a tu madre, pero te prometo que no dejaremos de buscar la verdad. Y que pase lo que pase, no estás sola». Permanecieron así un tiempo, en un silencio cómodo que decía más que cualquier palabra. Finalmente, Lupita bostezó, el cansancio emocional haciendo mella. «Creo que ahora podré dormir», murmuró levantándose. Eduardo la acompañó hasta la puerta de su habitación, Pinto trotando fielmente a su lado. «Buenas noches, Lupita», dijo resistiendo el impulso de abrazarla nuevamente. «Si necesitas algo, estaré despierto un rato más». Ella asintió, pero antes de entrar a su cuarto, se volvió hacia él. «¿Señor Eduardo?» «¿Sí?» «Gracias», dijo simplemente. «Por todo». La semana siguiente trajo cambios significativos. La policía había formalizado la solicitud de extradición de Mendoza, y aunque el proceso legal sería largo, el cerco se estrechaba. La investigación en la propiedad rural continuaba, aunque Eduardo había solicitado que lo mantuvieran informado antes de hacer cualquier anuncio público. Mientras tanto, la vida en la mansión Velázquez comenzaba a adquirir una normalidad cotidiana que ninguno de sus habitantes había esperado. Lupita progresaba notablemente en la escuela, mostrando un talento especial para las matemáticas y la literatura. Pinto se había convertido en la mascota consentida de toda la casa, incluso conquistando al estoico Raúl, el jefe de seguridad, quien había sido visto jugando a lanzarle la pelota cuando creía que nadie miraba. Y Eduardo, contra todo pronóstico, había redescubierto el placer de los pequeños momentos. Desayunos compartidos antes de que Lupita partiera a la escuela, tardes ayudándola con sus tareas, fines de semana dedicados a actividades que nunca había valorado antes. Su empresa seguía prosperando bajo la eficiente gestión de Sofía, pero ya no ocupaba el centro de su existencia. Un viernes por la tarde, mientras Eduardo revisaba documentos en su despacho, Teresa tocó a su puerta con expresión inusualmente seria. «Don Eduardo, hay una visita para usted. Una señora que dice llamarse María Durán. Asegura que es urgente y que tiene información sobre Rosalba Ramírez». Eduardo se levantó de inmediato, su corazón acelerándose. «¿Dónde?» «¿Qué está Lupita?» «En su habitación haciendo tarea con su tutor de matemáticas». «Bien, hazla pasar al salón pequeño, por favor. Y asegúrate de que Lupita no se entere de esta visita por ahora». La mujer que esperaba en el salón parecía tener unos 60 años, de complexión menuda y cabello gris recogido en un moño austero. Vestía con sencillez, pero pulcritud, y en sus manos nudosas sostenía un bolso gastado con fuerza, como si contuviera algo precioso. «Señora Durán», saludó Eduardo, extendiendo su mano. «Soy Eduardo Velázquez. Me dicen que tiene información sobre Rosalba Ramírez». La mujer asintió estudiándolo con ojos astutos que parecían evaluarlo. «Trabajé con Rosalba durante 5 años», explicó sin preámbulos. «Limpiábamos juntas varias casas en el campestre, incluida la suya y la de ese hombre, Mendoza». Eduardo le indicó que tomara asiento y se sentó frente a ella, conteniendo su impaciencia. «Rosalba era como una hija para mí», continuó María, su voz suavizándose. «Una buena muchacha, trabajadora, dedicada a su niña. Cuando empezó a verse con el señor Mendoza intenté advertirle. Ese hombre tenía fama, ¿sabe? No era el primero que se fijaba en las muchachas que limpiaban su casa». Eduardo asintió,
permitiéndole hablar a su ritmo. Cuando quedó embarazada, Rosalba estaba asustada, pero también esperanzada. Creía que Mendoza la ayudaría, que reconocería al bebé. María negó con la cabeza. Yo sabía que eso no pasaría. Estos hombres ricos solo quieren divertirse, no responsabilidades. La amargura en su voz revelaba experiencias personales que Eduardo no se atrevió a preguntar. El día que desapareció, Rosalba me llamó. La voz de María tembló ligeramente. Estaba aterrorizada. Dijo que Mendoza se había puesto furioso cuando le contó del embarazo, que la había amenazado. Me dijo que iba a confrontarlo una última vez, que si no la ayudaba, iría a la policía, a los periódicos. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y después, nunca más supe de ella, respondió María, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. La busqué, pregunté, pero nadie sabía nada, o nadie quería saber. ¿Por qué viene ahora?, preguntó Eduardo, suavemente. Después de 3 años, María abrió su bolso y extrajo un sobre amarillento. Porque vi en las noticias que están buscando a Mendoza por su secuestro, y porque finalmente encontré esto, le extendió el sobre. Rosalba me lo dio el día que desapareció. Me dijo que si algo le pasaba se lo entregara a su hija cuando fuera mayor, pero nunca pude encontrar a la niña después de que las autoridades desalojaran el apartamento donde vivían. Con manos ligeramente temblorosas, Eduardo tomó el sobre. En el frente, con letra elegante, estaba escrito: «Para mi Lupita». «¿Cómo supo que la niña estaba aquí?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «Las noticias», respondió María simplemente. «Dijeron que usted había sido rescatado por una niña llamada Guadalupe Ramírez. No podía ser coincidencia». Eduardo asintió, agradecido por la perseverancia de esta mujer que había guardado durante 3 años un mensaje para una niña que no sabía si volvería a ver. «Señora Durán, ¿le gustaría conocer a Lupita?», preguntó finalmente. «Estoy seguro de que le encantaría hablar con alguien que conoció bien a su madre». Los ojos de la mujer se iluminaron con esperanza. «¿De verdad? ¿Está aquí?». «Sí. Vive conmigo ahora», confirmó Eduardo. «Estoy en proceso de obtener su tutela legal». María lo miró con renovado respeto, como si sus intenciones hacia Lupita fueran la verdadera prueba de su carácter. «Me gustaría mucho verla», afirmó con una sonrisa temblorosa. «Se parece tanto a Rosalba». Teresa fue enviada a buscar a Lupita, quien llegó al salón con expresión curiosa que se transformó en shock al ver a la visitante. «¿Doña María?», exclamó, reconociendo inmediatamente a la antigua compañera de trabajo de su madre. La mujer se levantó abriendo los brazos y Lupita corrió hacia ella sin dudarlo, fundiéndose en un abrazo que conectaba su presente con el pasado que había perdido. Eduardo observó el encuentro con una mezcla de emoción y respeto, consciente de que estaba presenciando un momento crucial en la vida de Lupita. Se excusó discretamente, dejándolas hablar en privado, pero antes de salir, le entregó el sobre a la niña. «Tu madre dejó esto para ti», explicó suavemente. «Cuando estés lista para leerlo, estaré aquí si me necesitas». Esa noche, después de que María Durán se marchara con la promesa de volver pronto, Eduardo encontró a Lupita sentada en el jardín, junto a la fuente de los venados. La carta abierta descansaba en su regazo, y Pinto, siempre sensible a sus emociones, apoyaba su cabeza sobre su pierna. Eduardo se acercó lentamente, dándole tiempo para notarlo y decidir si quería compañía. Cuando ella levantó la mirada y le ofreció una pequeña sonrisa, supo que era bienvenido. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando el espacio a su lado en el banco de piedra. Lupita asintió, doblando cuidadosamente la carta. «¿Estás bien?», inquirió Eduardo después de un momento de silencio compartido. «Creo que sí», respondió ella, su voz tranquila. «Es extraño. Durante tanto tiempo me pregunté por qué me había abandonado, y ahora sé que nunca quiso hacerlo, que intentó protegerme hasta el final». Eduardo permaneció en silencio, respetando su proceso. Después de unos minutos,
Lupita habló nuevamente. En su carta, dice que me amaba más que a nada en el mundo, que lo único que lamentaba era no poder verme crecer. Hizo una pausa.